Le gustará a nuestros amigos en Chile porque es sobre la isla de Pascua, ¿no? Ujú. Sí, sí, sobre Rapa Nui, Los Rapa Nui. la isla de Pascua o Rapa Nui. Y es muy chulo porque, bueno, aparte de eso que me encanta de estos temas, No, de antropología y tal, también en el episodio 50, hace un montón de años, en el 2016, estábamos hablando también de Rapa Nui, estamos ¿no? hablando de Rapa Con Nui otras cosas, ¿no? en el episodio Sí, 50. Sí, es muy gracioso. Esto es terrible. O sea, lo mismo a alguien le da ahora por coger e ir y escuchar ese episodio. O sea, Puede ir. Y tú, ya. tú lo has escuchado Sí, 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 sí. y no pasa nada. Se No pasa puede. nada, muy breve, no tiene nada que ver con esto, tenía que ver con unas herramientas que se habían encontrado, Es que, etcétera. perdona, ¿sabes qué? Ahora, cuando hicimos la pausa en junio, estas pequeñas vacaciones, ha habido gente que se ha puesto a escuchar los primeros Sí, sí, episodios del lo he visto por principio. ahí en Twitter, sí, hay gente para todo. Estoy aterrado. O sea, No pasa las nada. cosas que habrán salido Yo ahí, por eso lo escuché lo que dijimos y si es correcto no tiene nada que ver. está todo bien, se puede escuchar. Sí, 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 Bueno, sí, vale. sí, sí, de ese momento sí. Es que Era la hemeroteca a mí no tiene nada que ver. Y esto es un buen ejemplo también de lo que decíamos antes, de que con los mismos datos se obtienen conclusiones completamente diferentes, Hmm, que es sí. bastante interesante. Y además usando estadística bayesiana. Fíjate qué casualidad. sí, No porque está muy de moda, es decir, es que que es muy todo hay que correcto. hacerlo bayesiano ahora. Claro, claro, es muy correcto Eh, usarlo. Entonces, esto está publicado en Nature Communications, que nos dirá Francis que pues, es un poco el ola de la ciencia o algo así. Bueno, Scientific Reports es el ola de la ciencia, Nature Ah, Communication es donde caen todos los artículos que van a otras Nature y que no entran, ¿no? Si vas a un Nature Physics y te lo rechazan, te dicen, bueno, les recomendamos que vayan a Nature Communications. Ahí y contradice totalmente, desafía la teoría establecida de que se viene repitiendo muchísimas veces y lo hemos oído en todos sitios, que efectivamente en la isla de Rapa Nui, que está en un sitio muy, muy aislado, cuando llegaron los europeos, los holandeses y los españoles en el siglo XVIII, 1722, no había, la isla estaba pelada completamente. Hay descripciones de que la isla no había absolutamente nada y había restos de palmeras. Luego se ha hecho un estudio que efectivamente en tiempos anteriores estaba llena de palmeras la isla. Estaba completa, había un bosque de palmeras enorme, muy abundante. Es una isla muy pequeña, casi la mitad, un poco más que la mitad del Hierro, la isla del Hierro. Esto es una isla muy pequeñita, de 164 kilómetros cuadrados. Y cuando llegaron los europeos, españoles y holandeses, vieron que contaron así a bote pronto, había unos miles de aborígenes. Y efectivamente que no había, estaban empezando, desarrollaban un cierto tipo de agricultura, estos son crónicas que se conocen, pero efectivamente las palmeras, que había restos, no quedaba nada. Luego se han visto pruebas con carbono 14, efectivamente, y con restos de polen, que la isla estaba completamente llena de palmeras. Luego, los datos que usan son los datos antropológicos clásicos de estos estudios, que se han hecho muchos estudios, O sea, y porque además esta isla supongo que al estar tan aislada debe ser un caso de estudio muy, es un muy, caso, sí, muy fuerte, ¿no? Que es habrá mucha muy gente fuerte, estudiando. muy paradigmático, quizá, y que se ha usado como ejemplo de que lo que sí se sabe en antropología, usando restos de carbono 14, esto es una cosa bastante conocida, se usa una cosa, bueno, unas cosas que lo llaman de una forma muy exótica, las probabilidades sumadas de fechas distribuidas, es simplemente que buscan restos de carbono 14 en diferentes zonas de la isla, ¿no? Se supone, esto está basado en una suposición que parece lógica, que cuando hay seres humanos en una zona, dejan restos. Eso es algo muy habitual, lo vemos en las playas, lo vemos en los campings, etcétera. Más de lo que nos gustaría. Cuantos más seres humanos, más restos. Vale. Esto es algo lógico y que viene pasando, fíjate, hace mucho tiempo. Hmm. Se supone que cuando esos seres humanos dejan de estar en esa zona o dejan de vivir o de habitar, esos restos quedan, pero será proporcional al número de humanos que había en los restos que quedan y que después, por carbono 14, los antropólogos encuentran. Es decir, hay una relación entre población y restos de carbono 14. Eso es lo que dice esta cosa tan exótica de sumadas probabilidades. El problema es que el carbono 14, cuando haces un estudio de una zona, de un resto, no te da la fecha, no te dice el 15 de enero a las 6 de la tarde, te dice un rango de fechas. Entonces ese rango de fechas lo tienes que ir agrupando en cajitas, por así decirlo, haces una estadística sumada de cajitas de qué has encontrado, en qué zona y a qué época corresponde, en más o menos 10, 50, el error que tengas en años, ¿no? Entonces eso te da una gráfica, si te vas a diferentes... Bueno, ese es uno de los problemas del estudio, que los autores, ¿no?, de Di Napoli et al. Critica de los anteriores estudios, que no se ha hecho bien, para empezar,
no se ha distinguido las diferentes zonas, se ha empezado a sumar las diferentes zonas para sacar estas gráficas. Y estas gráficas lo que vienen diciendo clásicamente es que en función del tiempo, la población empezó hace el siglo XV, no hay casi restos humanos en toda la isla, y la población creció de forma bastante rápida, casi exponencial, y llega un momento que empieza lógicamente, a saturar la población de la isla. Eran miles de habitantes según las crónicas, y es compatible, que esa gráfica a ojo, que es quizás lo que no hay que hacer, lo que decía Sara, ¿no? Si tú aplicas un ajuste lineal, lo que te da es que hay una meseta y que es compatible con que decae. Efectivamente. Y lo que siempre se viene diciendo en base a los estudios antiguos o a los estudios anteriores que critica y desafía este trabajo, es que cuando llegaron los españoles y holandeses estaba ya en decaimiento, en decrecimiento la población en Rapa Nui, y un poco siempre se ha asociado, si haces un ajuste al modelo, y han usado el mismo modelo, exactamente el mismo modelo con los mismos datos, si haces un ajuste del modelo a la desaparición de las palmeras en base a el polen que se puede medir, en restos de polen, y además si lo acoplas a el cambio climático, digamos, hubo una sequía generalizada debido a fenómenos del Niño, fenómenos locales que se conoce por sedimentos, si haces ese ajuste llegas a una conclusión simplista, según dicen en el artículo, de que efectivamente los Rapa Nui habían acabado con su ecosistema, eso había creado un cambio climático en pequeña escala y se habían llevado a sí mismos a la extinción. Esa es un poco la narrativa, ¿no? Y de hecho hay una película que me acuerdo que hace bastantes años no era mala, contaba esa historia, ¿no? La verdad que era bonita, pero un poco planteaba esa moraleja, ¿no? De que ellos habían acabado con todos los árboles de la isla y que eso les había condenado prácticamente a la extinción. Eso es a lo que apuntan todos los estudios antes que este. Y este dice que esa narrativa no hay y este dice que lo contrario. Entonces, usando los mismos datos, dice que no, que esto no se debe hacer así. Aparte de criticar la metodología muy técnica de cómo se han recogido las muestras, el problema es que aplica la técnica bayesiana y entonces coge varias teorías. Sí, coge los mismos modelos que usan los demás estudios, cogen el mismo crecimiento de la población y lo correlan el crecimiento de la población con las palmeras, la desaparición de las palmeras, otro modelo con el cambio climático global de sequías, porque se conoce de unas épocas de sequías que corresponden con estas épocas. Y además fue también la pequeña edad de hielo por ahí, ¿no? Sí, Creo que tiene que ver con la edad del hielo, el fenómeno del Niño, etcétera, de esas cosas que se conocen por restos de sedimentos, y la mezcla de los dos efectos. Hacen un análisis bayesiano, estadístico, en el cual pues ven la fuerza de esas hipótesis en base a esos eventos, a esas evidencias, digamos que es un poco, y lo hacen de forma variacional, o sea, van sondeando diferentes combinaciones de los parámetros, lo cual te va dando una distribución de probabilidad, unos errores, al fin y al cabo, de cómo de probable son esas hipótesis. No es un ajuste lineal simplista, es mucho más refinado y de cierta manera más honesto, porque te va dando que todas las soluciones son compatibles con la hipótesis nula, es decir, que no hay correlación con la extinción de las palmeras, el cambio climático debido a fenómenos del Niño o la combinación de las dos cosas, no correla está dentro del error, digamos, con que haya una disminución de la población. Entonces, hay dos modelos que más o menos podrían indicar la barra de error inferior, etcétera, pero que son compatibles con que no hay disminución, sino con todo lo contrario, es decir, que o se mantuvo o aumentó. Entonces, esto viene apoyado también por otro dato completamente independiente, que es que los moair, las esculturas que tiene Francis detrás en la imagen, fantásticas, enormes, inmensas, que construían los Rapa Nui, se siguieron construyendo después en gran cantidad, en una cantidad razonable, después del contacto con Europa, con los europeos. Es decir, que no es muy probable que estuviese en decaimiento la población cuando se estaban construyendo moairs de forma muy productiva. O sea,
Carlos, ese es un punto a destacar, porque ya se ha comentado en el chat de YouTube el tema de que que estas figuras las construyeron, entre comillas, extraterrestres, ¿no? Sí, eso si ya... ellos siguieron construyendo estas figuras y sabían cómo hacerlo, realmente la hipótesis extraterrestre queda completamente descartada. Eso siempre ha quedado descartado y es una pena. La obsesión de los extraterrestres con las piedras es tremenda. Siempre pensé eso, ¿no? Si uno fuese un extraterrestre con tanta tecnología para llegar a la Tierra, tendría que ser muy estúpido para dedicarse a hacer pirámides y cosas así, ¿no? Digo, Sí. se espera más de vos. Digo. Sí, se espera algo más avanzado, ¿no? Hablando en serio, una pregunta, porque yo me acuerdo como varios años atrás, pero no sé, 2000 tanto, que había también una discusión o una revisión sobre en qué momento los Rapa Nui habían llegado a la isla, porque eso fue relativamente reciente. Es verdad, Digo, cuando digo reciente me refiero en la época... Sí, está aquí, bueno, en los restos del carbono 14, es que los antropólogos usan unas escalas, bueno, nosotros los astrónomos no nos podemos quejar, en absoluto. No entres ahí. Porque ahí sí que nos ganan. Pero ellos usan una cosa que es el BP, digo, ¿pero qué es esto del BP? Es antes del carbono, British Petroleum, es antes de la detección, de que existiese la tecnología, antes de 1950, que es cuando existió la tecnología de carbono 14. Significa antes del presente. Antes del presente. Donde el presente es 1950. Es fantástico, a mí me parece fantástico. Pues 800 BP. Sí, pero eso tiene su lógica. Es porque es antes de que empezásemos a tirar bombas nucleares. Vale. Sí. Pero lo llaman presente. A mí me hace gracia porque BP es antes del presente, donde presente significa 1950. Sí, es muy cachondo. Y en el 800 y en 1150, pues por ahí es donde están los primeros restos de carbono 14 en la isla, ¿no? Que es cuando siglo XII. Sí. No, por terminar con lo de los extraterrestres, que había una viñeta muy graciosa en la que se veía eso, ¿no? Un alien delante de una gran congregación de egipcios y les pregunta: ¿queréis que os enseñemos a viajar por la galaxia o a construir pirámides? Y la gente, ¡pirámides! Hablando de extraterrestres, yo hablé con Juan Antonio Belmonte, que ha estado en la isla de Pascua, en Rapa Nui, y me dice, ¿pero qué dices? Si están los yacimientos de las piedras, las canteras, y se sabe cómo se pueden mover. Es decir, bueno, ya hay documentales en History Channel que no son de extraterrestres, sino todo lo contrario. Cuando hasta History Channel reconoce que fueron los humanos. De una forma un poco rupestre, que está bien demostrar que se pueden construir y no solamente desplazar con seres humanos y cuerdas y poleas y dando, muy gracioso, haciendo oscilaciones. No sé si lo habéis visto, los Moair falsos estos construidos con un grupo de 40 personas, bueno, un montón de personas y cuerdas, y pueden desplazarlos por toda la isla. Es decir, que esto está demostradísimo que las esculturas... A mí hay una cosa que me gusta mucho de este tipo de trabajos sobre la isla de Pascua, ¿no? Leyendo artículos como este que hablan de o sea, momentos pre-contacto y post-contacto, ¿no? Que recuerda un poco a cuando se habla de cosas de SETI, pero desde el otro punto de vista, ¿no? Sí. Vas a hablar de las cosas pre-contacto, somos los Exacto. extraterrestres. Cómo eran estas civilizaciones antes del contacto, ¿no? Hombre, pues parece que esto hay mucha gente que lo interpreta y dice, no, anda, esto es un grito contra el cambio climático, no tiene absolutamente nada que ver. Esto es simplemente la no correlación o la no demostración de la correlación con que los Rapa Nui habían destruido su ecosistema, sino todo lo contrario, porque se ve también que lo que dicen las crónicas españolas y holandesas es que había terrazas de cultivo, es decir, hay un indicio de que habían cambiado su sistema de producción. De hecho, no vivían de las palmeras no se comen, o sea, no hay ninguna demostración de que hayan comido palmeras. Entonces, todo lo contrario, pero sí hay zonas de cultivo que posiblemente, por eso dicen el artículo se llama eso, computación bayesiana de radiocarbono, etcétera, que demuestra la resiliencia de los Rapa Nui, es decir, cómo resisten. Efectivamente, sí talaron las palmeras, pero es que construyeron terrazas para cultivar, es decir, eran muy capaces, los seres humanos hemos demostrado ser muy capaces, de irnos hasta estas islas y aguantar allí, es decir, que simplemente demuestra que no tienen por qué haberse autoextinguido, sino que habían cambiado sus hábitos. Bueno, de hecho, había Rapa Nui cuando llegaron los europeos, ¿no? O sea, no se habían extinguido, sino... No se han extinguido, lo que pasa es que la civilización ha decaído, como muchas. Esta gráfica es que refleja el aumento de población de... los colores son las palmeras o el calor, el cambio... Sí, pero la gráfica es la población, sí, el carbono 14. A ver,
A mí esto me parece una línea recta si vas del principio al final y consideras que esto es una fluctuación hacia abajo y hacia arriba, yo lo veo bastante lineal. Es que es un crecimiento... O sea, si coges desde la parte del principio y la parte del final, parecen estar conectadas linealmente con unas fluctuaciones ahí grandes en medio, pero... pero que no decae. Bueno, claro, no veo ahí un colapso de la civilización, ¿no? Hay un momento que si no eran muchos y estaban en una isla, al haber poca diversidad genética, es normal que eso decaiga un poco. Sí, no, y los motivos son otros. Los motivos seguramente tienen que ver con la visita de los extraterrestres, es decir, de nosotros, de los europeos, de los extrarapanuyenses. Los extraisleños. Claro. Los extraisleños, ¿no? En el caso de ellos, extramarinos. Los extramarinos, los continentales. Entonces, claro, el contacto con los europeos y con los españoles eso tuvo que ser nefasto. Yo creo que era más grave que lo de las palmeras. Pensad que nosotros traíamos a viruela, traíamos un montón de patógenos preciosos que... Nos llevaríamos gente para otras cosas. También. Como se hizo con los guanches de Tenerife. No, yo no me incluyo. Vale. No, yo es que me incluyo en toda la humanidad. Entonces, toda la humanidad. Entonces me apunto a todo, lo bueno y lo malo. Pero yo la de ahora, la de antes, yo no estaba. A ver, yo aquí llegué cuando llegué. Yo hacía el comentario sobre la discrepancia acerca del momento en el que la isla fue poblada, porque me acuerdo que eran unos siglos, había una discrepancia no sobre una sutileza, sino del orden de, no sé, 300, 400 años. Parece ser, bueno, no sé cómo eso se filtra en el análisis, pero parece ser una discrepancia notable, teniendo en cuenta que es en la era recién, ¿no? Si fuera no sé, en los 900, el año 900, en el año 1100, ¿no? A 1100, 1200, sí. No, esto no entra en este tema porque simplemente se basa en los restos de carbono 14. Si había gente antes que no dejaba suficientes restos o que el error es demasiado grande para detectarlo, no podía haber sido poblada mucho antes por polinesios, que bueno, que su cultura era polinesia básicamente, que ese es otro mito que no se sabía de dónde venían. Y son cultura polinesia tradicional, tienen muchos rasgos comunes y la pregunta es por qué. Pero bueno, es que esa no es una pregunta de la ciencia. La ciencia responde el cómo, el cuándo, pero el por qué, eso es otro tema. ¿Por qué es otro tema? Pues muy bien, muy interesante. De todas formas, realmente no se han extinguido, o sea, sigue habiendo sigue habiendo y su hoy en ADN día, ¿no? existe, claro. Su ADN acervo, igual que los guanches. El ADN guanche existe y en ciertas islas es dominante incluso, en La Gomera. Aborigen, vamos, no guanche, porque los guanches son los de Tenerife. Eso hay que puntualizar. Esa es la puntualización. Bueno, muy bien. Pues nada, si quieren vamos pasando de tema. Francis, no sé si quieres contarnos un poco sobre la novela de Andy Weir. Yo he estado viendo si conseguía que coincidiéramos con alguien más que la haya leído, pero me da que... De hecho, le pregunté a Andrés porque tú creías que Andrés la había leído y me dijo que no. Yo eso no... Dice, no la he leído, pero si hace falta la leo. Pero no. Creo que eres el único coffee breaker que la ha leído, o sea que... Bueno, pues... ¿Qué tal? ¿La recomiendas? Sí, no. Tengo la doble recomendación, ¿no? A mí me envió el libro... Es cuántica. De tanto escuchar y leer a Francis, tengo más o menos el diccionario de cuán largos son sus en función de cuánto le gusta algo. ¿Escala de Francis cuánto? En ES. Bueno, como novela de ciencia ficción está muy bien, ¿no? Esta es una novela de Andy Weir, que es el autor del Marciano, muy famoso, y como sabéis es informático, y se supone que se asesora de amiguetes científicos para escribir sus novelas, y se supone que sus novelas de ciencia ficción son de ciencia ficción hard, son duras, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú te enfrentas a un libro de un autor que te vende que es ciencia ficción dura, tú esperas ciencia ficción dura. Si no te dan ciencia ficción dura, aunque te den una ciencia ficción muy bien escrita, muy bien redactada, con muy buen ritmo, la verdad es que el libro se lee muy bien y yo me lo leí en un fin de semana, porque se lee muy fácil. Pero en el momento en el que la parte hard, que es lo que se suponía que incentivó a que yo me atreviera a leer esta novela, se va cayendo conforme vas avanzando en la lectura, pues te echa un poquito para atrás, ¿no? Por eso digo que mi visión de la novela es sí y no. El que quiera leer una novela de ciencia ficción
que se lee muy fácil, que incluso casi se podría calificar de adictiva, ¿no? Que empiezas a leerla y ya no puedes parar de leerla, quieres saber cómo continúa, que sepa que va a disfrutar mucho de este libro, ¿no? De hecho, creo, no sé, he escuchado por ahí rumores de que puede incluso que se esté preparando una película, ¿no? Pero si alguien cree que va a ser un libro con un mínimo de rigor científico y que plantea la ciencia como un elemento clave, pues se va a encontrar con una enorme decepción, ¿no? Lo más interesante para nuestros oyentes que sean profesores de secundaria es que, bueno, es una novela que yo creo que los adolescentes la van a disfrutar con toda seguridad, que puede ser recomendable para los adolescentes y está llena de algo que le encantará a Héctor: cálculos de servilleta. El protagonista constantemente está calculando cosas, ¿eh? Y da un poquito de información y el resultado. Y te deja como caer que tú lo podrías calcular. Y algunas cositas se calculan muy fácil y otras requieren un poquito más de trabajo, pero está bien como ejercicios para los estudiantes. Yo creo que puede ser un tema interesante motivar a los estudiantes y permite estudiar gran parte de problemas de física, problemas de tecnología espacial, problemas de materiales. O sea, hay bastantes problemillas curiosos que son interesantes en ese sentido, ¿no? Bueno, si quieres que diga una línea muy pequeña, sin hacer spoilers muchos, ¿de qué va la novela? Sí, sería genial. Sí. Bueno, la idea es que, bueno, empieza la novela con un personaje que se despierta del coma en una nave espacial, ¿eh? Y se encuentra completamente ido de olla. No sabe ni dónde está, ni quién es, no se acuerda de cómo se llama, no se acuerda de qué profesión tiene. Y entonces él en la nave espacial pues, va descubriendo, eso son... La primera parte, los 2 primeros capítulos son un poco más difíciles de leer, por eso, porque estás completamente desorientado, ¿no? El personaje no sabe dónde está. Pero ya él descubre que tiene mentalidad científica, o sea, que debe ser o científico o ingeniero. Después descubre que es profesor de secundaria, que es científico y que da clases a chavales. Y bueno, que la nave se dirige hacia una estrella, ¿no? Y cuando se acerca a esa estrella, pues se encuentra otra nave, y con un extraterrestre con el que ahí se inicia una relación. Entonces hay todo un mecanismo de cómo pueden comunicarse, viven en entornos, sus planetas son muy diferentes y tienen que adaptar la manera de convivir y resolver un problema. Y lo que quieren resolver, el problema que quieren resolver es un problema, él va recordando, durante la novela tiene como flashbacks y va recordando lo que le pasó antes de meterse en la nave, ¿no? Y vas descubriendo poco a poco pues, que hay una amenaza para toda la humanidad y que obviamente no es solo para nuestra humanidad, sino para la humanidad del planeta extraterrestre. Y entonces él y este extraterrestre, que se llama Rocky, porque es rocoso, él le llama Rocky, pues tienen que resolver el problema y tienen que salvar a la humanidad, ¿vale? Entonces, pues, yo ya sé el final, o sea que sin haberla leído, eso es el amor. O sea, si hacen la película va a ser el amor. El amor es lo que va a salvar a todo y poner. ¿Sí? ¿Se tira Rocky? Es la dimensión que trasciende a través del espacio y del Siempre tiempo. es el amor. Pero bueno, yo no doy más spoilers. No digas nada porque no la he leído. La idea argumental, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? perdona, Porque... es que creo que no hemos dicho el título. Bueno, el título se llama Proyecto Hail Mary. Lo han traducido Hail Mary, han mantenido el nombre. Claro. El nombre de Hail Mary es el nombre de la nave espacial en la que él se encuentra. Entonces, que es Ave María. Es Ave María. Ave María. Sin pecado concebido. Claro, sí, bueno. Además es una música tremendamente mala. Sí, podían haber puesto Proyecto Ave María, pero bueno, han preferido mantener el nombre en inglés. Sí, ahora lo que no sé es si hacer el spoiler porque eso se descubre más o menos a la mitad de la novela, de cuál es la amenaza. Porque esa amenaza interesará a Héctor porque está relacionada con el Sol y está relacionada con Venus. Pero ¿hay algún momento de estos que digas, ouch? O sea, que poco científico, es decir, como pasó en su anterior novela, que había una tormenta en Marte que era imposible. Es decir, hay un momento que dices, y me duele la cabeza. Aquí, de hecho, él plantea a veces, ¿no? A veces el propio autor escribe, esto es absolutamente inconcebible para toda la ciencia terrestre. Esto... Eso es lo que le gusta a Héctor, humano lo puede entender. Esos que son imposibles, pero claro, como en... A ver, pero deja caer como diciendo, no, pero es que esto como es en el futuro y es súper avanzado, sí es posible, ¿no? Pero en realidad son cosas absolutamente sin sentido. A mí lo que más me molesta es la amenaza, ¿no? La amenaza, no sé si queréis que la cuente o no. No, es a lo mejor en la mitad de la novela. Es digamos, la amenaza con la que tienen que luchar. Entonces el final es cómo acaban luchando contra ella, que no lo voy a contar. Entonces, la amenaza es una cosa que se llaman astrófagos.
comedores de estrellas. Son organismos vivos que se alimentan de energía de las estrellas. La energía de las estrellas la transforman en masa a través de la fórmula E igual a m por c al cuadrado, que es la única fórmula que aparece. Esa es la ciencia dura que tiene, ¿no? Sí, porque eso de transforma... Una especie de planta relativista, algo así. Más o menos. Son unas bacterias, unos organismos microscópicos. Astrófagos somos todos, ¿no? Si no tuviera el sol, no estaríamos... Sí. Y entonces, se llama pasto. Eso. Exactamente, la vegetación a base de la clorofila se obtienen energía del sol. Bueno, pues son unos organismos que tienen la peculiaridad de que van al sol a conseguir la energía. O sea, se acercan a la estrella. Pero se la comen, literalmente, ¿no? Literalmente. Y después van a Venus a reproducirse.